Y me dijeron, Luca, ¿vos querés ser parte del 5% o del 95%? ¿Y qué es lo que separa eso? La información, la mentalidad. Así que mucha gente hace lo que hace inconscientemente por toda la presión, la sociedad, lo que le dijeron o lo que ella dijo. Hay que saber desde un principio que si uno va a comenzar en un camino de emprender, de buscar su propósito, saber desde el día uno que te vas a incomodar, que vas a pasar días y años en que quizás no tenés resultados, en que querés tirar todo, y darme cuenta de que en verdad yo no era así, sino era una personalidad que yo había creado de chiquito inconscientemente, que en ese momento me sirvió para ciertas situaciones, pero que esa personalidad no me iba a llevar a donde yo realmente quería llevar, en que estaba siendo un espectador literalmente de mi vida, y cuando tomé la decisión de ser protagonista dije, ok, voy a accionar a pesar de que me muera el miedo, trabajando mucho el ego en disfrutar más el proceso, lo que estoy viviendo, sin esperar el final. Pero por mucho tiempo, por muchos años, no estaba siendo realmente feliz o pleno, porque decía, no, ¿cuándo logré esto? ¿Cuándo esto? ¿Cuándo? Y claro, me di cuenta que uno va a tener un nivel y después siempre hay, no, pero un poquito más, un poquito más. El ambiente determina el comportamiento y el comportamiento humano determina 100% los resultados que vamos a tener, y empezar como a tomar decisiones más desde lo que uno siente. En mi caso el ego iba mucho por él también, esperando algo más para yo ser más feliz o para yo sentirme más pleno. ¿Sí? Bienvenido al poder de no encajar. Días, Bienvenido. tantos meses esperando. Tantos meses Pensamos que esperando. yo pensé que lo íbamos a hacer en Argentina. Ah, no, ¿Sí? se dio acá. Claro, porque yo dije, bueno, voy a Argentina en diciembre, y era ahí que lo iba a ver a ustedes. Que metíamos. Y al final se terminó todo en nada que ver. Y bueno, arrancamos ya, tenemos todo organizadito, así que un placer tenerte acá. La verdad que Y gracias por invitarnos a tu espacio. a tu espacio. Con todo el gusto, bienvenidos. Un placer con eso. Y mira, vamos a arrancar una pregunta que a mí me encanta y la hago siempre. Y es, ¿quién es Lucas? Para la gente que no te conoce, ¿quién es Lucas y por qué haces lo que haces hoy en día? Ok. Profunda, profunda. Así arrancamos. ¿Qué tan profunda? Mira, el desafío de siempre del poder de no encajar es, por eso tampoco se planifica nada, es dejar hablar un poco la esencia, dejar hablar un poco lo que uno tiene dentro y dejar de lado la mente, dejar de lado lo racional, porque ahí es donde realmente conectamos y es donde también le puedes reflejar o actuar de espejo a las personas que van a ver esta entrevista y que están buscando ser reflejados por algún mensaje. Listo. Entonces me voy a ir a algo más profundo, no a lo superficial. Me gusta. Lucas, como todo es energía. Vamos a lo profundo de todo. Me gusta. Claro que me llamo Lucas, vivo acá en Medellín, tengo 29 años, tengo 30 años ya. Y yo creo que el alma de Lucas es de una persona que vino a transitar este mundo para causar un impacto. Yo siempre digo, hoy en día, bueno, me dedico a lo que es la parte de mentor de productividad, de mentalidad, y por muchos años estuve como descubriendo mi propósito, emprendiendo, porque yo creo que al principio el mejor camino es emprender, porque uno es como que se hace independiente, uno va probando diferentes cosas, y recién a fin de año pasado pude descubrir como mi propósito, que me di cuenta que más allá de que yo venía ayudando a gente indirectamente, lo mío estaba más por el uno a uno. Soy muy bueno, no sé, escuchando a las personas, dando opiniones, etcétera, y todo, yo creo que toda la información, todo lo que he aprendido en estos últimos casi 10 años que comencé con el desarrollo personal, hoy en día hacen que, más allá de la parte de productividad como tal, de plan de acción, de sistematización, todo ese tipo de cosas, es poder ayudar a la persona desde la parte mental, o sea, de todo lo que uno va aprendiendo, cosas que va pasando, errores, equivocaciones. Entonces, yo creo que soy una persona que tiene el propósito de transformar, de ayudar, de inspirar, o sea, como ejemplo de mi vida. Y yo creo que eso. Sí, puede ser mucho más, digamos, Sí. ¿no? No, pero buena carta de presentación. Sí, y ¿sí? me gusta la no etiqueta, que a ver, pusiste soy Lucas el nombre, pero más allá de lo profundo, eso me gusta mucho. Exacto, porque si no, ¿viste? Yo me acuerdo antes cuando uno se presentaba, ay, soy Lucas, estudié esto, Sí, soy- y sí. todo lo superficial, digamos, Total. pero ¿quién es Lucas Exacto. tal como esencia? Buenísimo. Y ahí tengo una consulta que me surge una duda.
¿cuándo empezaste a presentarte de esa manera o cuándo empezaste a considerarte que sos energía y dejaste las etiquetas de lado? O sea, presentarme así creo que es la primera vez que La me primera presento vez. así. Wow, qué bueno. Qué privilegio. Sin ¿Por qué? embargo, Porque acá no encajamos. por eso. Sin embargo, desde el año pasado que me empezó a interesar mucho más la parte de leyes universales, de ley de atracción, que ya lo había escuchado, pero es como que el año pasado me enfoqué mucho y ahí me di cuenta que realmente era energía. Pero es la primera vez que me presento así como profundamente, porque por ahí también depende del ambiente en el cual uno está. Sí, porque o sea, si alguien me pregunta, ¿quién sos? Bueno, yo soy energía, Sí, como sí. que la persona es Energía, ¿qué pasa? No, está bueno. Y qué lindo que se dio en este espacio, de verdad que es un privilegio. O sea, esta entrevista, para poner también un poco en contexto, Lucas y Nico nos conocemos hace mucho tiempo, desde en otros procesos, hemos pasado muchísimas cosas en Argentina, en una ciudad, crecimos todos en la misma ciudad. Y entonces esta entrevista yo creo que va a ser una charla muy linda, muy profunda, que eso es lo que queremos. Así que un privilegio que te haya presentado así acá. A partir de ahora va a ir por la calle diciendo soy energía. Soy energía. ¿Cómo andás? Soy energía. No, y bueno, para entender un poquito hoy, ¿sí? Vos ya te presentaste, pero para entender un poquito hoy lo que haces, ¿sí? ¿Cómo fue tu proceso? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Qué fue lo que, no sé, las creencias? ¿Cómo fuiste creciendo? ¿Cómo fue tu infancia? Algo que me gusta decir, por ejemplo, yo tuve una infancia, yo digo, de... A ver, no de limitaciones, pero sí de carencia. O sea, yo siempre como la palabra que tengo de mi infancia, de la respuesta que siempre tenía era no hay, no puedo, no tengo, como todo ese tipo de cosas. Entonces yo como que me crecí, digamos, un poco esas creencias mías de escasez, por así decirlo. Sí. ¿Por qué? Nunca había, o sea, eso era como ese paradigma, digamos. Entonces yo siempre fui una persona muy introvertida hasta... Bueno, yo creo que hoy en día también lo soy, sin embargo lo fui desarrollando y no soy un introvertido como antes. Sin embargo, es como que siempre yo fui de tener en claro lo que quería. O sea, a los 10 años, 11 años yo decía, yo voy a ser contador, yo voy a ser contador, yo voy a ser contador. Y obviamente empecé a estudiar la parte de contador público. Claro, después cuando en el 2019 a mí me presentan lo que es el network marketing, y a mí lo que me llamó en ese momento no era ni la plata ni nada, porque tampoco me sentía tan conectado con el producto, pero que nunca me voy a olvidar es lo que me mostraron fueron libros. Y me dijeron, Luca, ¿vos querés ser parte del 5% o del 95%? Yo dije del 5%. ¿Y qué es lo que separa eso? La información, la mentalidad. Yo hasta ese momento no leía más que lo que había que estudiar, digamos, para la escuela, o sea, literal. Entonces ahí fue como que en ese proceso de empezar a leer, me empecé a cuestionar. Y yo creo que eso es... yo creo que el cuestionarse es muy fuerte y muchas personas, como no se atreven a cuestionarse o a hacerse las preguntas realmente que dan miedo. ¿Por qué dan miedo? Porque te pueden hacer tomar decisiones que, como en mi caso, yo era, pero ¿por qué quiero ser contador? Claro. O sea, y mi familia, la presión era, mi sueño es que vos seas contador. Y uno ya tiene esa presión, digamos, social, que yo creo que mucha gente hace lo que hace, no porque esté conectado con eso, sino inconscientemente por toda la presión, la sociedad, lo que le dijeron o lo que ella dijo. Entonces como que se compran esa verdad. Y ahí me empecé a hacer preguntas, 19, 20, y cada vez me costaba más estudiar. O sea, pero era literalmente, leía, estudiaba, y no o sea, me era imposible. Y ahí fue que, bueno, empecé a ver, bueno, realmente qué es lo que quería. Me empecé a dar cuenta por qué quería ser contador, y en verdad me di cuenta que quería ser contador porque esos 10, 11 años conocí una persona que era un amigo de la familia que tenía lo que yo no tenía. Tenía una casa quinta con piscina, tenía un buen carro, era claro lo que yo de chiquito, digamos, inconscientemente quería. Entonces, claro, yo siempre decía, quiero ser como esta persona, que es contador. Entonces yo voy a ser contador para tener esa vida. Pero no me he dado cuenta hasta hacerme las preguntas. Entonces, ahí, digamos, en 2021, o sea, los 21, 22, ahí ya dejé la carrera y me puse a estudiar productor de seguros. ¿Por qué? Porque dije, ok, un amigo ya lo estaba haciendo, era independiente, era como que ya me empezó a conectar con lo que yo más quería. Independiente, podía tener ingresos antes, no tenía que esperar tanto tiempo. Estaba el tema de las ventas, que también en los libros había leído que es una habilidad que todos tenemos que aprender, hagamos lo que hagamos. Entonces
fue algo que me incomodó mucho en ese momento. Sabía, no, o sea, no conectaba en decir esto es lo que voy a hacer para siempre, porque no conectaba al 100%. Pero sin embargo dije, bueno, en ese proceso me sirve. Y después, algo que me sirvió mucho, que fue cuando fuimos con Nico para Estados Unidos a hacer un programa de intercambio, que eso fue, creo que también nuestro primer vuelo, viaje al exterior, Nieve. ponernos incómodos al 100% porque fuimos a Estados Unidos y entre los dos nos hacíamos una persona. O sea, yo nunca me voy en el aeropuerto donde se buscan las maletas y la gente no nos entendía. O sea, era... Wow, es verdad. Y tengo esa imagen. Colorado. Y, no, y también fui a un lugar soñado. Eso yo creo que me abrió mucho la mente en decir, lo que yo quiero, o sea, es esto, o sea, es el poder viajar, es el poder conocer. Y ahí como que me empezó a gustar mucho la parte de viajar. Ahí viví a Argentina, decidí con la decisión de ya volver nuevamente para aprender mucho más inglés. Y fue así que al año volví nuevamente. Y después de eso, ya a mí me marcó mucho ese último viaje, porque o sea, antes de regresar a Argentina, yo decidí no dedicarme más a lo tradicional y dedicarme 100% al network marketing nuevamente. Porque ahí descubrí que era algo bien legítimo, uno ayuda a las personas, uno tiene desarrollo personal, un buen vínculo económico, uno puede crecer sin límites, uno desarrolla muchas habilidades, un montón de cosas que me gustaban y conectaban. Entonces, bueno, en ese camino fueron como 5 años, desde el 2018 hasta el 2023, hasta este año que me dediqué 100%, y este último año fue que el universo, digamos, empezó a dar muchas señales de que lo mío realmente, mi propósito no era por ahí, sino era más por la parte que estoy haciendo hoy en día, del uno a uno, de la transformación, de todo eso. Y fue ahí que este año yo tomé la decisión de soltar lo otro, que también fue muy difícil, porque es como una relación, digamos, o sea, literalmente una relación, uno deja todo por lo que hace, uno se apega mucho al grupo, al equipo, a la compañía, a todo. Entonces fue difícil soltar eso, pero fue la mejor decisión, porque fue, ok, suelto para mejor, o sea, para realmente hacer lo que me conecta, sin apego. Soltar para crecer. Exacto, soltar, ajá. Sí, a ver, el crecimiento siempre va a llevar una incomodidad, mientras más incómodo te pongas, Sí. lo que te va a abrir. Total. Bueno, gracias por contar ese proceso, o sea, estuvo Lindo muy proceso. bueno como lo fuiste secuenciando. Me quedo con dos cosas que me marcaron, que yo creo que también es como un mensaje para las personas, que tiene que ver con, o sea, de qué manera te empezaste a cuestionarte conociendo información diferente, Ajá, por un lado, totalmente. y por otro lado, empezando a darte la oportunidad de vivir experiencias diferentes. Exacto. O sea, cuando uno cambia primero de la información que escucha en el día a día, se empieza a cuestionar porque entra información nueva y ahí es donde arranca un poco ese proceso de cuestionamiento. Y por otro lado, producto de los viajes, producto de vos empezar a decirle que sí a otras cosas, es donde también empezás a decir, ah, claro, pero entonces mi entorno y mi mundo no es donde yo nací y todas mis decisiones se tienen que tornar en base a eso. O sea, uno se tiene que dar la oportunidad de salir quizás de esa cajita para después analizarlo desde otra perspectiva. Una consulta que quiero hacerte, que tiene que ver con esto, decís, bueno, hubo información diferente, lo cual me permitió empezar a cuestionarme. ¿Querés mencionarme cuál es el libro que vos considerás o los libros que vos considerás que quizás en su momento, y esto te lo digo porque también cuando yo cuento en mi proceso, que yo soy contador público también, o sea, también estudiamos la carrera y en ese proceso que yo estaba estudiando, que tenía también la información académica, hubo también ciertos libros y yo dije, pará, llevo 4 años de la Facultad de Ciencia Económica y nunca recibí esta información. Y a mí me hizo el clic. ¿Cuál considerás vos que fue ese tipo de información? Y yo, o sea, más allá de que hubo libros después que... Claro, es que en ese proceso los libros que leí en principio fueron Padre Rico, Padre Pobre, porque ahí me mostró, digamos, como... Ok, o sea, el padre pobre, por así decirlo, en cuanto a mentalidad, o sea, Sí. eso más allá del dinero, sino que Sí. yo me di cuenta que estaba teniendo por ahí esa educación o por ese camino, y cómo él lo comparaba con su padre rico, digamos, que tiene una mentalidad completamente diferente. Eso me conectó mucho. Después, la magia de pensar en grande, que me hizo como expandir mucho más mi mente, los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Creo que esos fueron los 4 primeros libros que me leí. Y fueron los que en ese proceso me hicieron cuestionarme. Y lo loco, la vez pasada hablaba con un amigo que hacía un montón de tiempo no hablamos y
yo le decía, o sea, somos conscientes que pasaron 10 años en esto, o sea, así. Literalmente, o sea, nos acordamos cómo estamos en la universidad hace 10 años y cómo ahora pasaron 10 años y yo dije, qué loco lo rápido que pasa el tiempo. Y ahí como que me hizo un clic en decir, así igual cuando tenga 40, voy a decir, qué loco cómo pasaron. Y así, por eso es tan importante que uno muchas veces quizás como que los miedos, las inseguridades o el creer que vamos a estar para siempre o un montón de cosas hacen que uno no se exponga al miedo, a la incomodidad, sin ser consciente que literalmente que la vida pasa así. Y algo que a mí me quedó siempre muy claro, y yo creo que eso también gracias a los libros es, claro, yo ahí comencé un proceso en el cual tuve muchas diferencias con mi familia. Porque yo empecé a ser la oveja negra, que pensaba completamente diferente, el que estaba en contra de todo. Y también como en ese momento tenía un nivel de conciencia en no aceptar lo otro, creyendo que mi verdad era mi verdad, también eso produce muchos choques. Sí. Entonces también muchas veces yo digo, ok, ¿qué pasó en estos 10 años? Y a veces la gente, o sea, no, bueno, es que es muy difícil mostrar el proceso, lo que uno ha pasado, cómo se ha sentido, pero yo creo que hay que saber desde un principio que si uno va a comenzar en un camino de emprender, de buscar su propósito, que Steve Jobs lo decía, y son frases que me fueron quedando en ese tiempo, Steve Jobs decía, si no encontraste realmente tu propósito, dice, keep looking, o sea, sigue buscando. Sí. ¿Hasta cuándo? Hasta que te mueras, hasta que te mueras sigue buscando. Porque si no, ¿para qué? Sí. ¿A qué viniste? Exacto, entonces hay esa frase y eso a mí me hizo tener esa mentalidad en ese momento en decir, ok, no sé si esto que estoy haciendo ahora es lo que voy a hacer de por vida, quizás no, pero estoy buscando, o sea, me estoy acercando. Y recién, yo creo que 9 años atrás, o 10 años atrás, hoy en día puedo decir que estoy haciendo algo que tiene que ver más con mi propósito, y capaz que en 10 años, capaz que sea diferente, porque también eso va cambiando. Pero el mensaje es como que saber desde el día 1 que te vas a incomodar, que vas a pasar días y años en que quizás no tenés resultados, en que querés tirar todo, un montón, y todos lo pasan, o sea, no es algo, pero como venimos de una mentalidad por ahí tan de la seguridad, del no equivocarse, porque chiquito si te equivocas te retan, entonces uno ya inconscientemente dice, no me puedo equivocar, no puedo tomar malas decisiones. Pero si no hubiesen educado de que tenemos que tomar malas decisiones para encontrar, digamos, o sea, es que tenemos una programación que le dice, y o sea, qué loco. De ahí viene también el miedo, no voy a emprender por miedo a fracasar, pero en realidad fracasar tampoco es malo. Es parte de. Es parte de, y me quedo con eso que decís del probar y seguir adelante. Con Nico siempre teníamos, en un episodio lo dijimos, creo que es el hecho de decir sí a todo. Sí, eso. Y hasta que encuentres como tu camino, decir no a todo lo que no se acorde con eso. Está buenísimo. Sí. Y me encanta eso. Y ya que tocaste el tema de la oveja negra, que el otro día escuchamos un concepto que en realidad no somos oveja negra, somos la oveja dorada. Porque realmente es donde llevamos luz y eso se va expandiendo. Claro, total. Está bueno. Muy bueno. Como para cuestionarlo. Nosotros en el podcast, que así nace el nombre del poder de no encajar, porque consideramos siempre que el no encajar es un poder que todos tenemos. A mí, yo creo que a los que estamos acá nos pasó. Cuando no encajamos en un momento, es como que realmente lo usás como un poder para crecer, expandirte y salir adelante, o realmente te quedas ahí. Entonces, por eso, viene el podcast de El poder de no encajar. ¿En qué momento Lucas, o Soy Energía, dice que ya fuiste tirando obviamente varios momentos, pero ¿en qué momento sentís que dijiste, acá no encajo y digo, tengo que hacer algo? ¿Qué fue? ¿La universidad o fue querer algo diferente? ¿Qué fue? ¿Recordás algo que te Sí, o sea, no algo puntual, pero sí, la edad fueron los 20, o sea... Hace 10 años atrás. Exacto, o sea, fue cuando cuando empezamos a estudiar, súper enfocado. ¿Por qué? Porque venía con la misma información. O sea, hasta ese momento yo no me cuestionaba absolutamente nada. Y fue literalmente casi un año después de que comencé, que ahí cuestionándome, ahí me di cuenta, haciéndome esas preguntas, de que no estaba como encajando. Fue literalmente esos 19, 20 años, que ahí ya empecé a tener pensamientos diferentes,
Sí, esa literal. Te Sí. empezaste a cuestionar todo. Me empecé a cuestionar, empecé Exacto. a tener como otro concepto de la vida. Sí, 20 años más o menos, 19, 20 años. Y perfecto. Y ahí, o sea, vamos a trasladarnos a ese momento puntual. Ujú. O sea, ¿qué sentía Lucas de esos 19 años? ¿Cómo se sentía? ¿Cómo era su movimiento interno? Si lo lograbas manifestar, o sea, si tenías un entorno en el cual podías hablar de estos temas, o era toda una revolución interna y de esa manera como que tampoco veías un poco la luz al final del túnel. Sí, era mucho más una revolución interna porque también, como les digo, o sea, yo era una persona muy introvertida. Mm. ¿Qué significa? Que todo en mi mente. O sea, yo todo quedaba en mi mente. Que o sea, una persona que hacía muchas películas, o sea, pensaba mucho sobre cosas que quizás que nunca terminaban pasando, miedos, y también estaba en un ambiente en el cual no lo podía comunicar porque, claro, con mi familia, digamos, ya estaba pensando completamente diferente. O sea, imagínense el solo hecho yo de decirle, no sé si quiero estudiar esto, o me costó muchísimo. O sea, de hecho, yo cuando le dije a mi mamá que mi papá ni me animaba, o sea, tuve que decir a mi mamá que dejaba, tuve que escribir una carta. Porque Wow. nunca me voy a olvidar eso, no me animaba a decírselo. Y eso pasaron meses. No es que yo dije, no lo voy a hacer y ya se lo digo, no. O sea, como que tomé la decisión interna y pasaron algunos meses hasta que llegó un punto en decir, ¿para qué? Y me acuerdo que le escribí una carta y estábamos almorzando los dos solos y la leyó. Wow. Y Wow. ahí, claro, Y, le dije que no conectaba más con la carrera, que quería hacer otra cosa, que... a ver, eran formas también de uno de expresarse. Pero hablando de que eras una persona introvertida, o sea, ¿en qué sentido específicamente y cómo fuiste trabajando eso para llegar a esta persona, a esta nueva Ujú. versión de Lucas, por ejemplo? Fue en el... Primero que nada, entendiendo por qué era así. O sea, a través de enagramas, he hecho Ujú. muchas cosas, digamos, que me ayudaron como a entender por qué era así y a darme cuenta de que en verdad, o sea, porque de verdad yo no era así, sino era una personalidad que yo había creado de chiquito inconscientemente, que en ese momento me sirvió para ciertas situaciones, pero que esa personalidad no me iba a llevar a donde yo realmente quería llevar. Ahora elegías. Exacto, y Sí. la única forma que también me llevó años, o sea, por eso yo en mis primeros años en que comencé a emprender no tenía resultados económicos porque seguía con la misma personalidad. Ya. Entonces yo tenía un montón de información, cada vez más información, pero no terminaba accionando. ¿Por qué? Porque también tenía en la mente, tenía muchos miedos y yo creía, o sea, ¿cuál era mi excusa? También ahí viene la procrastinación. Sí. Mañana lo hago, cuando me sienta más Mm. seguro, cuando tenga mayor desarrollo personal, cuando tenga menos miedo, cuando sea más grande. O sea, siempre como buscando externamente algo que después con el tiempo me di cuenta en que estaba siendo un espectador literalmente de mi vida y cuando tomé la decisión de ser protagonista dije, ok, voy a accionar a pesar de que me muera el miedo. Fue ahí recién, pero para eso pasaron años, o sea, literal pasaron capaz que no sé, 3 años, 4 años, sí, o 5 años, digamos, hasta que ya me empecé a dar cuenta y ahí empecé a accionar muchísimo. Ahí los resultados ya empezaron No, a manifestarse. me encanta porque puede haber personas que estén viendo esto que se sientan en la misma situación y yo creo que, va, por lo menos a mí me ha pasado Sí. también y que uno no acciona y busca Ujú. afuera y en realidad son excusas, es Exacto. la mente que te vas creando esas cosas, Sí. pero me gusta eso, le puede servir a alguien que no esté Yo creo que escuchando. a casi la mayor, o sea, yo creo que a todos en algún nivel les pasa. Y a los que no tienen los resultados que quieren, le está pasando sí o sí. Sí, Ujú. de verdad. Sí. Y es la mayoría de personas. Y está bueno, o sea, es un poco lo que hablamos en el episodio 12 de quién escribió tu guión de vida, y es un poco básicamente lo que estás comentando, amigo. Muchos años estuviste en una película que Exacto. no había sido escrita por vos, y Exacto. obviamente por información diferente, por experiencia diferente, te diste cuenta de eso, y ahí donde también hay dos opciones. O sea, ahí está la opción de si seguir tomando decisiones en base al miedo, el Ujú. decir, como te pasó a vos también, no querías expresarlo a tu familia, sobre todo a tu papá y demás, pero buscaste una alternativa. Pero también hay personas que no encuentran la manera, ¿sí? Sí. ¿Qué considerás o qué dirías vos a ese tipo de personas que quizás están en ese proceso, pero
siguen poniéndose excusas, siguen procrastinando y no logran enfrentar, o sea, enfrentar en el sentido de la palabra de ser sincero a uno mismo y con las personas que considera su familia, lograr expresárselo, lograr la manera de comunicárselo. Sí, yo creo, porque a mí me pasó durante mucho tiempo eso, de hecho yo era muy introvertido y la excusa de la mayoría de personas que éramos así es, todo termina siendo a esperar el momento perfecto. Porque en definitiva, cuando uno dice, espero a tener más desarrollo personal, espero a esto, ok, pero eso internamente ¿qué es? Va a ser el momento perfecto para hacerlo. Entonces, o sea, tengo demasiadas imágenes, digamos, de relaciones o cosas que no expresaba o no hacía, e internamente no es el momento perfecto, era como que uno espera, digamos, buscar algo que se dé perfectamente, y yo creo que mucha gente quizás no lo expresa o no termina haciendo porque el miedo o ese paradigma es esperar el momento perfecto, y es entender que el momento, o sea, que el momento perfecto es cuando lo hagas. Eso ya es perfecto, ahí no existe la imperfección. Y empezar a ver las cosas de forma diferente, o sea, la imperfección está en cuando no lo hacemos. Entonces, es que de verdad que yo creo que a las personas que éramos muy así introvertidas sí, o sea, es esperar el momento perfecto para hacerlo. Es que claro, cuando uno toma la decisión o poner, como siempre damos el ejemplo del podcast, o sea, esperamos, en realidad no esperábamos, pero dijimos, a ver, lo hacemos como salga. Exacto. En cualquier momento, pum, arrancamos, sin micro, sin nada, siempre digo lo mismo, ¿no? Pero lo hicimos y fue el momento perfecto, o sea, el momento que vos quieras hacer algo, hacelo porque va a salir como tenga que salir, pero va a ser de la manera perfecta para seguir avanzando con lo que tengas. Entonces eso parece claro. Sí, y ahí también siempre hablamos nosotros lo mismo. Decisiones rápidas. ¿Y por qué decisiones rápidas? Porque, o sea, estás dejando sentir lo que te está pasando por dentro. O sea, y después obviamente, si voy a esperar el momento perfecto, ¿qué estás haciendo? Lo estás especulando, lo estás racionalizando, arranca la dualidad y básicamente estás tomando, o sea, te estás dejando guiar por el miedo. Entonces, como vos decís, o sea, buenísimo. Y vamos ya entendimos quién es Lucas, cómo fue un poco su proceso, todo, hasta hoy en día que yo realmente te veo y veo a otro Lucas, sin el Lucas el nombre, ¿no? Y la verdad me encanta esta versión, me encanta todo lo que estás haciendo y realmente hoy siento que estabas hablando mucho conectado mucho con vos, con tu ser y todo. ¿Cómo te sentís hoy en día con lo que estás haciendo y cómo estás viviendo el proceso hasta donde vos querés llegar hoy en día? Hoy es la primera vez que me siento conectado realmente con lo que hago. Porque antes lo que hacía no era que no me gustaba, porque sí me gustaba, por eso lo hice mucho tiempo, pero internamente uno sabe qué tan conectado está con eso. Y yo realmente me acuerdo que siempre cuando me preguntaban, no sé, el por qué, es como que por dentro se veía como que estaba mintiendo, por así decirlo. O sea, como que no estaba haciendo Repetías un libro, ¿viste? Sí, o sea, 100% sincero con realmente. O sea, no me veía como en el futuro haciendo eso al 100%. Entonces, en este proceso es la primera vez que me siento conectado con lo que hago y al mismo tiempo, o sea, muy bien porque las cosas están empezando a dar también. O sea, a pesar de que hace muy poquito, digamos, que comencé con todo este tema de las mentorías, ya el tener casos de éxito, el cada vez ir perfeccionando mucho más lo que uno va haciendo, no quedarse con lo que primero inició, sino que qué puedo hacer mejor, qué puedo incorporar. Entonces, hoy en día estoy en un proceso en el cual me siento muy bien con lo que hago porque nunca me sentí tan conectado y al mismo tiempo un proceso interno en el cual trabajando mucho el ego en disfrutar más el proceso, lo que estoy viviendo, sin esperar el final. Que al mismo tiempo, son preguntas que este último tiempo estoy haciendo, ¿qué final? ¿Qué final? Si el único final es la muerte. Tremendo. Pero por mucho tiempo, por muchos años, mi motivación, por así decirlo, era lograr ese final. Claro, pero me di cuenta que no estaba siendo realmente feliz o pleno, porque decía, no, ¿cuándo logré esto? ¿Cuándo? Y claro, me di cuenta que uno va a tener un nivel y después siempre hay, no, pero un poquito más y un poquito más. Entonces estoy en este proceso disfrutar, digamos. La vez pasada en un curso de venta que estoy haciendo, la chica decía que
hagamos de cuenta que en nuestro estereotipo somos pintores, estamos pintando un cuadro, el cuadro es nuestro sueño, la vida que queremos tener, y es, ella decía, o sea, aprender a disfrutar cuando estamos pintando. No solamente cuando vemos el cuadro final. Claro. Y lo veo mucho con la vida, que es eso, o sea, aprender a disfrutar. Claro, ok, no está el cuadro terminado todavía, pero ya lo puedo ver, ya puedo ver que me estoy acercando, ya disfruto, digamos, en que llegue esta parte y después falta lo otro. Entonces, estoy en ese proceso interno de disfrutar al 100% presente, que es realmente lo único que tenemos, y siendo consciente de que nunca hay un final, sino que Hay que soltar. hay que soltar. Hay que Soltar, soltar. Ujú. Y quiero meterme un poco en el tema de entorno. O sea, y quiero saber de ese Lucas de hace 10 años atrás, con el Lucas de ahora, o sea, ¿qué importancia le da el entorno? Comentanos un poco, o sea, en cuanto a cómo te fuiste moviendo, teniendo en cuenta de que, como vos dijiste, el entorno que quizás más presión ejercía por ir a tu familia, entonces, ¿cómo fue atravesando ese proceso con tu familia? Y también, si empezaste a cambiar de entorno en cuanto a amigos, aparecieron socios, mentores, lo que sea, comentanos un poquito de ese proceso. Eso está bueno, hay una frase que yo uso mucho y es, a ver, todos conocemos la frase de dime con quién andas y te diré quién eres, si te juntas con 5 borrachos terminas siendo el sexto y demás. Pero realmente yo fui como profundizando más en eso y va más allá de que sean 4, 5, 6. O sea, esa frase lo que dice es, el ambiente determina el comportamiento humano y el comportamiento humano determina 100% los resultados que vamos a tener, o sea, decisión y demás. Entonces, el entorno es determinante literalmente, o desde la productividad de que yo lo trabajo hasta, sí, determinante las decisiones que tomamos y muchas veces el entorno o no soltar el entorno actual es lo que nos está limitando. Y en ese proceso yo me acuerdo que al principio fue un poco difícil porque yo estaba en un entorno de amigos, de familia, que era lo tradicional, que yo cada vez me empecé a desconectar, porque ya mi pensamiento eran otros, quería hablar de otro tipo de temas y no podía, y me empecé a conectar más con otro tipo de entorno. Gente emprendedora, que tenía otra visión, que tenía sueños, que trabajaban por eso, etc. Y fue un proceso en el cual me tocó quizás decir no a reuniones, a no sé, a una reunión familiar por estar en un entorno de un evento o cumpleaños. O sea, me acuerdo hasta cumpleaños, fecha en el cual mis amigos se enojaban en el momento porque uno no lo entiende. Claro. O sea, uno entiende lo que uno quiere, pero en ese momento es, ok, ¿qué priorizo más? La palabra prioridad es muy importante ahí. O sea, priorizo el tener una reunión de lo mismo de siempre, donde no voy a aprender nada diferente, o prefiero ir a un lugar donde voy a quizás aprender algo diferente, tomar otras decisiones y demás. Entonces, en ese momento me acuerdo que me costó, porque claro, uno viene con un condicionamiento del dejar el entorno que tenía antes, dejar de juntarme con los mismos amigos, entendiendo eso que vos decías, que muchas cosas son impuestas y a veces creemos que tenemos que seguir por ese camino y uno dice, ay no, pero este es mi grupo de amigos de cuando conocí en la privada, entonces me tengo que seguir juntando con ellos toda la vida. Y uno dice, no, o sea, hoy una persona es tu amigo, pero lo conociste en algún momento lo conociste por primera vez. Y como lo conociste por primera vez, a esa persona puedes conocer por primera vez a un montón de personas que conecten más con lo que hoy en día estás queriendo lograr vos. Entonces, ahí me empecé a dar cuenta de la importancia del entorno y por eso también, o sea, parte de las decisiones que tomé de venir acá a Medellín era porque también el año pasado estaba en un entorno en el cual en el cual yo necesitaba para crecer. O sea, me sentía estancado, me sentía ya parte de lo mismo, por más de que me había mudado al apartamento que siempre quise, o sea, por más de que tenía todo externamente lo que alguien quiere tener, pero internamente no era un entorno de crecimiento. O sea, no por ego, pero yo sentía como que sabía más que todo, por así decirlo. Sí. Y una vez dice, si vos sabés más que todo, estás en el lugar incorrecto. Total. Sí. Entonces, Es por que eso que pasa. decidí también como venir acá, porque es un entorno completamente diferente. Eso pasa y bueno, hoy en día también lo hemos vivido con Nico, Claro, ustedes. en el cual uno ya tiene que ir soltando realmente, o sea, si ya te sentís como estancado en un límite porque realmente tenés que tomar otras decisiones, bueno, eso hoy nos trajo acá. Y no, el entorno es fundamental, me encanta. Fundamental. Nombraste también algo del ego, creo que estás trabajando mucho el ego. ¿Querés que profundicemos un poco ahí? Ayer nos juntamos, ¿hace cuánto no nos veíamos desde Cancún? Desde Cancún, hace Agosto. 2 meses. 2 meses, 3 meses. 2 meses. Como
Parece que pasó más Sí, tiempo. parece 2 meses, más tiempo. 2 meses. Pasaron tantas cosas. No nos vemos de ahí, y bueno, ayer fue un encuentro épico, la pasamos súper bien, charlas súper profundas. Y hablamos un poco sobre el ego. ¿Cómo hoy vos estás trabajando eso? A ver, pero muy profunda esa pregunta. Es profundo, o sea, Muy amplia. pero es amplia, pero me encanta porque conocemos como el ego como un contrincante en el cual te usa para impulsarte o te usa o te limita y realmente te comes la película o lo que te cuenta. Yo creo que es fundamental hacerlo consciente, porque uno cuando lo hace Exacto. consciente lo usa para su favor o no. Sí, es que eso es lo que vos decís, yo creo que es lo que hoy, en este último tiempo, estoy siendo más consciente. Consciente de que estaba haciendo, o sea, de que un mentor de Argentina, Roberto Pérez, decía, en un auto de dos pasajeros, no sé, está nosotros y el ego. Él dice, el ego tiene que estar, pero que nunca sea el conductor. Wow. Siempre tenerlo de copiloto. Y lo que yo me di cuenta es que último tiempo era mi conductor. Sin embargo, yo antes tenía un concepto, pero yo no terminaba de aceptar porque no tenía un concepto tan amplio del ego. Para mí el ego era una persona que se quería más, que yo dije, no, yo soy todo lo contrario de eso, yo soy súper humilde, súper esto, lo otro. Pero me di cuenta que el ego va mucho más allá de eso. Entonces, lo que hoy en día el proceso literalmente que más estoy haciendo es el de desconectarme, por así decirlo, o ser consciente de que esa vocecita, eso que está todo el tiempo en mi mente, no sea quien conduzca mi vida, todas mis decisiones, sino aprender a, como hablamos ayer, aprender a diferenciarlo y empezar como a tomar decisiones más desde lo que uno siente. Y también, en mi caso, el ego iba mucho por él, también esperando algo más para yo ser más feliz o para yo sentirme más pleno. Entonces, hoy en día lo que más estoy trabajando es, primero que nada, como siendo consciente de esa voz que todavía está en mí, porque es un proceso, digamos, y tratar de no hacerle caso. Claro. Y ahí hago una diferenciación, o sea, está muy buena la analogía que hiciste con lo del vehículo, me conectó, me gustó muchísimo. Y un poco también lo que charlábamos ayer, que también quiero dejarlo acá en el episodio, que tiene que ver con, o sea, sí es un contrincante, no hay que tomarlo como algo negativo, sino que hay que saber cuándo usarlo a nuestro favor. ¿Sí? Si bien no va a conducir, en ciertos casos hay que dejar que nos guíe, ¿sí? Porque ese contrincante, de cierta manera, nos fuerza a que seamos más disciplinados, nos fuerza a que también nosotros vayamos por lo que queremos, pero también saber diferenciar de que si va a conducir, siempre el ego se va a basar entre lo que conoce actualmente. Y nosotros necesitamos que la persona que conduzca sea nuestra alma porque es la que se conecta con las nuevas oportunidades y es la que realmente guía y sabe hacia dónde vamos. Entonces está bueno esa diferenciación de que sí, hay que saber usarlo a nuestro favor en cierto momento y en cierto momento no escucharlo. Sí, y es que hablamos justamente ayer del libro este Deja de ser tú, que es muy profundo porque el entender que el cambio está en lo desconocido. Y nosotros, los seres humanos, somos adictos a lo conocido, luego es adicto a lo conocido. Entonces, siempre yo creo que muchas personas por ahí no pueden no pueden tomar ciertas decisiones porque creen que como van a salir de su zona de confort y ir a un lugar desconocido, dicen, no, como no conozco esto, no conozco qué puede pasar ahí, entonces me quedo acá. Claro. Pero la realidad es que debería ser todo lo contrario, es decir, como no conozco qué va a pasar y como yo estoy queriendo un cambio, entonces tomo esa decisión. Entonces está bueno, lo conecto con el ego porque es justamente eso, o sea, dejar de hacerle caso a ese conductor que ya sabe por dónde tiene que ir y empezar a como entregarse, yo creo como entregarse al proceso y confiar para soltar justamente ese ego y tener la certeza de que uno cuando está conectado toma las mejores decisiones y tiene una visión mucho más amplia de todo lo que está pasando y no solamente está en lo conocido. Sí, totalmente. Justo quería enumerar eso porque cuando que dijiste uno en lo desconocido cuando está también, bueno, ya sea el crecimiento y hay muchas más posibilidades que por ahí uno se limita, dice, no sé, quiero llegar al punto B, del punto A al punto B, y dice, o sea, lo empieza a analizar desde lo que uno conoce.
pero se te estás limitando en realidad, Exacto. no te estás abriendo a las infinitas posibilidades que hay alrededor Total. de eso, que no te imaginas, que no las conoces y que te pueden llevar al mismo camino. Entonces, eso es muy poderoso. O sea, últimamente nosotros nos estamos moviendo desde nuestra esencia, del escucharnos, y no sabemos cómo va a pasar, pero vamos por ahí. Entonces, yo creo que al dar ese paso y al moverte, es como que todo se empieza a alinear. Y aparece algo que te hace llegar un pasito más, después otra cosa, y vos decís, wow, ¿de dónde sale esto? Yo creo que, o sea, y queda ese aprendizaje, o sea, yo creo que el nuevo nivel de conciencia nuestro aparece cuando nos empezamos a conectar más con nosotros. O sea, sí, ok, aumento mi nivel de conciencia, lo exploto al máximo, aprendo lo que tengo que aprender, utilizo mi ego a mi favor en ese proceso y cuando siento que tengo que seguir creciendo, tengo que volver a conectarme con mi alma, ¿sí? Porque ahí es donde está el nuevo nivel de conciencia y así es donde está, y ahí es donde cambiamos el no sabemos qué sabemos a el sabemos que sabemos. Ese proceso es simplemente ir sabiendo a quién, de qué manera utilizar a nuestro favor el ego y cuándo conectarnos con nosotros sobre todo. Amigo, te quiero hacer una consulta que tiene que ver, también me conectó esto, lo del guión de vida, cuando vos descubriste eso, cuando empezaste a cuestionarte y demás. El Lucas de hace 10 años con el Lucas de hoy. Situado a hoy y viviendo todo ese proceso, todo lo que vos viviste, ¿qué le dirías a tu familia hoy en día, teniendo en cuenta que me conecté bastante con esto de que en su momento no sabías cómo enfrentarlo, cómo hacerle entender de que el Lucas que quizás ellos querían no era el Lucas verdadero y que tuvo que vivir un proceso quizás bastante duro en su momento, pero que también te sirvió a ser el Lucas que es hoy? Entonces, con el diario El Lunes, con el Lucas de hoy, ¿qué le dirías o qué te gustaría decirle a tu familia? Claro, ¿qué le hubiese dicho en ese momento sabiendo ¿Qué hoy, lo le de hoy, dirías? digamos, ¿no? ¿Qué le Ok. dirías hoy Hoy a ellos. hoy a ellos, en base a conectándote con el Lucas de su momento, que lo veía a la familia como con miedo, que lo veías que quizás no conectabas en ciertas cosas, pero era tu familia, entonces de qué manera sigo avanzando con lo mío, pero sin quedar mal con ellos. Entonces, teniendo en cuenta que era un reflejo para vos en cierto punto, y hoy igualmente cambiaste un montón, ¿sí? O fuiste aprovechando eso a tu favor, cuestionándotelo, ¿qué le dirías hoy a ellos? O sea, lo que me sale es que hubiese sido bueno que escuchen más. O que por ahí traten de no. O sea, sí, literalmente escuchar más y no simplemente. Es que, a ver, Es cuando que uno. pensalo en que puede haber gente en la misma situación que tiene capaz de una cierta familia capaz que no lo apoyan o algo, y como para decir, a ver, puede haber familias que lo estén escuchando, o sea, como para entender eso capaz que hay Claro, pero esto es un mensaje para los padres. para los padres, Para padres. para padres. Sí, a ver, lo que yo me hubiese encantado más en su momento es. No sé, yo si tendría un hijo, por así decirlo, tratar de escuchar mucho más lo que realmente quiere, poder educarlo de una forma quizás diferente en cuanto a ver, no sé, cuáles son sus miedos, qué hay que trabajar, por qué actúa de una determinada manera, porque uno se pone a pensar, o sea, ¿por qué me volví introvertido? ¿Por qué no hablaba? ¿Por qué no comunicaba? O sea, fueron cosas que en el pasado, seguramente hechos con ellos, claro, ellos en su nivel de conciencia creían que yo era así porque era así. Entonces, lo que me hubiese gustado más en su momento era que escuche más, porque si vos sabés que alguien te escucha, vos comunicás. Sí. Porque, o sea, ¿quién quiere comunicar algo a alguien que sabe que no te escucha? O que siempre te asesora desde lo que él piensa, pero uno llega a un punto de decir, pero ¿para qué te voy a comunicar si al final siempre me terminás diciendo lo que vos querés, digamos? Total. Ahora, te hago una consulta. Si vos considerás que en su momento tus papás te hubieran escuchado, te hubieran dicho sí a todo, sí, hace lo que quieras y demás, ¿considerás que hoy serías el Lucas que sos? No. Uf. Muy bueno. Mira, Y entonces, en base a eso, realmente, ¿qué te gustaría decirle a tus papás?
No, es que más a eso decirle gracias. Gracias. Totalmente. Claro, la verdad Te es que digo wow, cómo cómo cambia todo. cómo el cambio de Bueno. perspectiva, que era un poco, o sea, el mensaje que a mí me gusta transmitir y que me gusta, o sea, también cuestionármelo y en el día a día que me pasa también con mi familia. Hay ciertas cosas que no conecto, pero también trato de empatizar, como se dice, teniendo en cuenta que ellos también tienen su propia programación. Quizás nunca escribieron su propio guión de vida, quizás se lo cuestionaron y nunca lo pudieron hacer, o un montón de cosas. Y yo siento que quizás no es la respuesta que yo quería, pero entiendo que están haciendo lo mejor que pueden desde su propia perspectiva y lo voy a utilizar a mi favor. Lo voy a utilizar a mi favor para saber que igualmente el Nico de ahora puede lograr sus propias cosas y de esa manera hacerle entender que fueron muy buenos padres reflejándome eso, pero del otro lado le quiero mostrar que quizás escribiendo mi propio guión de vida tengo las herramientas como para yo seguir creciendo. Totalmente. Total. Y volviendo a eso, a la oveja dorada, a la oveja negra, también estás reflejando, cambiándote vos, siendo luz, yendo por tu esencia, tu camino, creando tu propio guión de vida, le estás reflejando y cambiando también el entorno familiar. Sí, Entonces, totalmente. creo que hay un espacio para agradecer a la familia por lo que hoy somos, que la verdad estuvo muy bueno. Y para cerrar, porque ya vamos como 45 minutos. Wow, pasó Pero recién empezamos. hermoso. Recién arrancamos a durar 3 horas. Ya que Nico llegó a esa, ¿qué le diría hoy a Lucas? A la familia. Pero vamos a ir a vos, a Lucas. ¿Qué le dirías vos hoy a tu Lucas de hace 10 años atrás? O sea, bajo la misma perspectiva de que hoy en día soy quien soy, digamos, Gracias, Lucas. porque soy, obviamente que le diría gracias. Sin embargo, no sé, lo que le podría decir a Luca en ese momento es, sí, justamente esto de no esperar el momento perfecto, porque literalmente yo me limitaba tanto en el día a día que eso me impedía accionar y eso literalmente que hacía que no tenga el resultado que quería en ese momento o no comunicara o un montón de cosas, o mejor dicho, cerré un montón de puertas porque justamente cuando uno no se comunica o no es uno cierra puertas, entonces por justamente eso. Entonces también lo que le diría es eso y entender, a ver, y por ahí como que hoy en día en otros conceptos que tengo en cuanto al éxito, en cuanto al fracaso, como que bueno, entender que en el éxito, que en el fracaso, también estando el éxito, en que hay que equivocarnos, en que la única forma de vencer esos miedos es con la acción. Entonces diría como cosas así que en ese momento lo limitaron mucho, que hoy en día con la información, con el diario del lunes lo sé, pero sí, más que nada eso. Si no le digo gracias. Gracias y que disfrute el proceso. Sí, es que sí, exacto. O sea, le diría que sí, que así como estoy en un proceso, en ese momento estaba en un proceso que me acuerdo que no lo disfrutaba, porque también tenía eso en la mente de cuándo tal cosa, cuándo tenga el carro, cuándo me mude, cuándo que, o sea, siempre como esperando eso que falta. Entonces, si le hubiese dicho que se entregue y disfrute al 100% del proceso. ¿Por qué nos encanta esta pregunta de hacernos o hablarnos nuestro yo de hace 5 o 10 años atrás? Siempre nos gusta cuestionarla y hacerla, porque realmente con este podcast nosotros sentimos que le estamos hablando a nuestro yo de hace 5 años atrás, que le hubiese encantado escuchar esto, y entonces como hablarle a nuestro niño de ese tiempo. Pero bueno, la verdad que podemos ir cerrando. Una hermosa charla, la verdad que te agradezco de todo corazón de poder estar acá, de poder compartir. Es un momento muy especial. Muy especial para los tres, para los tres. O sea, decimos nosotros, perdón Emi que te interrumpa, pero quería dejar también este mensaje, o sea, porque es un momento especial de los tres, y más allá de que hay cámaras y demás, sabemos que nos estamos conectando, sabiendo que los tres vivimos mucho aprendizaje, mucho proceso, nos conocemos desde chico, y que hoy en día estemos haciendo un episodio hablándonos a nuestro yo de hace 5 años, con varias experiencias de aprendizaje, y que obviamente se refleje la gente que se tenga que reflejar, también un signo de bastante crecimiento, y que también nos gusta agradecer este momento, y que todo es perfecto, por algo también se da de esta manera, por algo cada uno vivió ese proceso de transformación, que hoy en día es simplemente comunicar esto es lo que estamos dejando, y que yo creo que en este episodio, o sea, hay mucho aprendizaje, y por eso gracias. Gracias a ustedes porque yo creo que estos mensajes son los que más ayudan porque es los mensajes de la vida misma, o sea, cosas que uno mismo le ha pasado en el proceso, que hay tantas personas allá afuera que
quizás tienen los mismos paradigmas, las mismas creencias, que están pasando por lo mismo que nosotros pasamos. Y también está bueno como que a veces uno se olvida de recordar ese momento, de conectar con eso, y termina siendo un aprendizaje más grande, estar hasta en nosotros mismos. Entonces me parece espectacular. Yo quiero que hagamos otro podcast próximamente, porque yo creo que hay mucho más para hablar. Pero bueno, gracias también por invitarme. No, un Perfecto. placer, un placer. Y bueno, gente, la verdad, espero que les haya gustado, que hayan disfrutado. Véanlo en presencia, escriban, véanlo realmente, siéntanlo, porque es algo muy lindo que se puede compartir, como nosotros lo hemos disfrutado esta charla, este tiempo. Y bueno, nos estaremos viendo en un siguiente episodio. En la próxima. En Chau, la chau. próxima. Nos vemos. Chau. Chao.